Vamos a resolver un caso concreto de una situación de dilatación lineal específicamente. Pero antes de eso vamos a recordar lo que es un coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal, letra griega, lambda. Es como una Y invertida. Dice el concepto, el coeficiente de dilatación lineal es el cociente entre la variación de la longitud y el producto de la longitud inicial por la variación de temperatura. Es decir, cada material tiene un coeficiente de dilatación lineal propio. Esto sirve como para después despejar y resolver el problema de acuerdo a qué tipo de material se está dilatando. El caso de un coeficiente de dilatación lineal del hierro o acero es 12 por 10 a la menos 6. Eso es 1 sobre grados Celsius. Es decir, si nosotros si calentamos 1 grado Celsius, porque recordemos que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si nosotros llegamos a calentar un hierro de 1 centímetro, haciendo variar su temperatura de 1 grado Celsius, este se va a dilatar 0,000012. Es decir, el coeficiente de dilatación del hierro va a ser entonces igual a 0,000012 centímetros, es lo que se va a dilatar al calentarse 1 centímetro de longitud de hierro, incrementando una temperatura de 1 grado Celsius, es decir, de 20 a 21 grados por ejemplo. Esto es en cuanto al coeficiente de dilatación lineal. Entonces el coeficiente de dilatación lineal del hierro ya tenemos, el coeficiente de dilatación de aluminio ya existe, del cobre existe, del bronce existe, del latón existe, del vidrio existe. Estamos hablando de sólidos, porque recordemos que dijimos que la dilatación de líquido y gases vamos a dejar un capítulo aparte. Entonces, vamos a tener un caso de una varilla cuya longitud inicial es 50 centímetros. Es decir, tenemos una varilla de longitud inicial 50 centímetros. Esto es lo que sabemos. Y vamos a incrementar la temperatura inicial a partir de 20 grados Celsius y vamos a calentar hasta, qué sé yo, 90 grados Celsius. Como se trata de una varilla de hierro, entonces ya tenemos también el coeficiente de dilatación del hierro que viene a ser 12 por 10 a la menos 6. Entonces, si nosotros llegamos a calentar, recordemos que este va a incrementar su longitud y al final vamos a tener una longitud total. Y cuya fórmula es, recordemos, longitud total es la longitud inicial más la variación de longitud. La variación de longitud va a surgir a partir del coeficiente de dilatación lineal que dice que es el producto entre la variación de longitud entre longitud inicial por la variación de temperatura. De donde si nosotros despejamos estos dos que están dividiendo pasa a multiplicar este lado. Es decir, por eso es que la variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Y recordemos que otra vez que variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Esto podemos hacer aparte y después meter acá o directamente aplicamos aquí como fórmula propia. Es decir, acá tenemos entonces en cuanto a fórmula y acá vamos a tener el desarrollo.
Variación de longitud inicial entonces va a ser igual a la longitud inicial, que es 50 centímetros. Entonces 50 centímetros por el coeficiente de dilatación del hierro, que viene a ser 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6 por la variación de temperatura de 90 grados menos 20 grados Celsius. Entonces la variación de longitud va a ser igual. Vamos a calcular. Es 50 por 12 por 10 a la menos 6 por la diferencia de temperatura, que viene a ser, en este caso, 90 menos 20, que viene a ser 70, y se dilató, incrementó 0,042, y recordemos que estamos trabajando en centímetros, entonces va a ser centímetros. Esta es la variación de longitud. Y una vez que tengamos la variación de longitud, ya podemos calcular la longitud final, que viene a ser, longitud final va a ser igual a la longitud que teníamos antes de ser calentada la varilla, que viene a ser 50 centímetros, más 0,042 centímetros. Sumado esto, vamos a tener 50,042 centímetros. Por supuesto, si la temperatura es grande, si la longitud inicial era más grande, también la dilatación tendría que ser más grande. Es decir, todo es proporcional, directamente proporcional.